una pieza clave en la Segunda Guerra Mundial para que los aliados la ganaran. Él se ganó una reputación tremenda en cuanto a que era muy autoritario y en cuanto a que sus órdenes se cumplían. De hecho, los soldados lo tenían en un alto nivel. Pues cuentan que en una de las incursiones que estaban haciendo en Europa, hubo un problema con el cableado eléctrico y no se estaba pudiendo comunicar bien entre un batallón y otro, y eso estaba trayendo pérdidas en la batalla. Y el general Patton le dice a uno de sus soldados: súbanse a ese poste de luz y me lo arreglen, arregla las comunicaciones. Era un daño que había que hacer, que había que arreglar. Y él se subió y empezó a repararlo, con la mala suerte de que mientras lo está haciendo se armó la batalla. Y empezaron a tirar balas de todos lados, y bombas y granadas. O sea, imagínense rescatando al soldado Ryan así, igualito. Una batalla, pero lo tremendo del asunto es que el hombre no se bajaba del poste. Él no se bajó a guardar su vida, sino que siguió allí, y desde abajo con la balacera y las explosiones, él no escuchaba lo que le estaba diciendo el general Patton. El general Patton le estaba diciendo: ¿qué hace allá arriba? Bájese. Pero él lo que le entendía por la última orden que le había dado es: no se baje de ahí hasta que lo arregle. Y así fue, hasta que no arregló el problema de comunicaciones, no se bajó. Y cuando ya estaba a salvo, el general habló con él y le dijo: ¿y usted por qué hizo eso? Y le estaba diciendo a que se bajara. Y le dice: me perdona, mi general, pero yo le temo más al general Patton que a todo el ejército de Hitler. Me gustaría, de verdad, que la iglesia, que tanto promulga ser soldada de Cristo en esta época, tuviera eso claro, de quién es soldado. Yo vengo de un contexto de una iglesia que me enseñó a tener miedo. Por 17 años, antes de entender la verdad bíblica, la verdad de las Escrituras, fui un creyente que fue cultivado en el arte de tener miedo. Yo le tenía miedo a que cualquier cosa me podía robar la fe. Yo le tenía miedo a que cualquier cosa podía deshacer el plan de Dios. Yo le tenía miedo a que alguien me hablara tan bonito y tan seductoramente que me pudiese robar la verdad de la Escritura. De la manera que fui educado por más de 15, 16 años, cualquier pecado podía robarme la salvación que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, había pagado con sangre. Y esto me parece terrible, que se levante una iglesia que tema que cualquier cosa humana, angelical, física, natural, nos pueda robar la obra maravillosa que ha hecho Dios. Y yo creo que tal vez algunos se pueden identificar con esto, porque el creyente no ha sido llamado a tener miedo. El creyente ha sido llamado a tener fe, y por esa fe vencer al mundo. Dice Primera de Juan capítulo 5 verso 4. Yo sé que venimos preparados a la carta de Judas, pero teníamos que tomarnos de algo para entender la belleza de la carta. Y aunque nuestro pasaje principal va a ser Judas, la carta de Judas, vamos a leer Primera de Juan 5, el verso 4. ¿Lo tenemos ahí ya? Amén. Dice así: porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros no podemos negar que se han levantado enemigos contra la iglesia. Esta introducción que estoy haciendo no trata de negar que vendrán situaciones difíciles y problemas. Como lo dice la palabra en el Antiguo Testamento, si no estoy mal es en Isaías, que dice que los males vendrán, pero no seremos anegados, que el fuego arderá, pero la llama no arderá en nosotros. Con esta introducción no se está negando que va a haber fuego, con esta introducción no se está negando que va a haber aguas. Lo que estamos diciendo es que lo que nace de Dios vence al mundo. Una persona que verdaderamente nació de nuevo permanecerá. Y lo impresionante es que también, y si quieren no lo busquen, es Mateo 16, el verso 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro,
Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. La iglesia del Señor ha sufrido ataque desde que fue fundada, desde el principio de las edades, y eso lo vamos a ver nosotros en la carta de Judas. Cómo el enemigo se ha levantado para oponerse al plan de salvación de Dios. Pero como le dijo el Señor al débil apóstol Pedro, porque Pedro representa a la iglesia débil, le dice: y a ti te digo, Pedro, que sobre esta roca, y la roca es Cristo, edificaré la iglesia. Las piedras vivas somos nosotros, somos hombres débiles, pero en Cristo somos fuertes. Y lo maravilloso es lo que termina diciendo: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Mirando y apuntando hacia eso, es que les invito hoy a que leamos la carta de Judas, porque Judas va a plantear un problema terrible que estaba iniciando en esa época y que el día de hoy es una triste y multitudinaria realidad. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. En el parámetro bíblico se habla de tres conocidos Judas. Identifiquemos al autor de la carta en primera instancia. Y los Judas de los que se hablan en la Escritura son tres. Uno de ellos es Judas Iscariote, parte de los 12, el que fue traidor. Otro también parte de los 12, Judas Tadeo. Eso lo podemos ver en Juan 14, 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? En el grupo de 12 del Señor, los 12 apóstoles, estaba Judas Iscariote y Judas Tadeo. Pero también la Escritura, el Nuevo Testamento, nos habla de un Judas más. Y este Judas es el medio hermano del Señor Jesús. Y a este Judas es al que se le atribuye esta carta. No es ninguno de los dos apóstoles del Señor Jesucristo, sino es de su medio hermano. ¿Y por qué aclaramos esto? Porque va a ser clave y va a ser relevante la posición de donde viene Judas en la que se encuentra cuando escribe la carta. Y dice Mateo, desde el capítulo 13, desde el 55 al 58, nos va a dar la evidencia bíblica de que es él. Esto se lo están preguntando las personas de Nazaret. Luego de que Jesús lee el pasaje de Isaías donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y después de haber leído el libro, el rollo, le dice a toda la sinagoga: esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. La gente de la sinagoga dice esto: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y miren lo que dice el verso 57: y se escandalizaban de él. Cuando él lee ese pasaje y se nombra a toda su familia, la respuesta que tuvo Jesús en Nazaret no fue la mejor. De hecho, en Nazaret lo rechazaron abiertamente a él como el Mesías, porque él ahí abiertamente estaba diciendo que él era el Mesías. El pasaje de Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y el término ungido es en hebreo Mesías y en griego Cristo. O sea, él estaba diciendo: yo soy el Cristo, y la gente lo rechazó. Y esa presión social y cultural también presionó a la familia de Jesús. Y podemos ver en pasajes más adelante, Juan capítulo 7, del verso 1 al 5, vemos cómo eso redundó en los hermanos de Jesús. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Miren lo que estaba pasando con los judíos, querían matarlo. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron:
sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muestra al mundo. Miren lo que dice el verso 5 en las Escrituras, porque aún sus hermanos no creían en él. Le están dando el consejo de que vaya y se exponga ante sus enemigos que quieren que matarle. Esa era la familia de Jesús. Por eso es que el Señor en Lucas dice algo tan tremendo y dice: no hay profeta sin honra, sino solo en su tierra. Y cuando habla de sus hermanos, está hablando de esos 4 hermanos que se nombran en Mateo. Y en particular hay 2 nombres que sobresalen de ellos: Judas y Jacobo. Judas, que escribió esta carta, y Jacobo, que luego se convirtió en principal de la sinagoga de Jerusalén. El Jacobo que escribió la carta a Santiago, porque Santiago y Jacobo vienen de la misma raíz, significan lo mismo. ¿Qué sucedió para que un par de incrédulos, un par de paganos, un par de personas que definitivamente no creen en Jesucristo, fue su hermano durante toda la vida, estuvieron allí y estaban sus ojos velados? Y es que en este estudio de Judas debemos meditar en 2 términos que son determinantes en la salvación o en la condenación de una persona. Y esos 2 términos son creyente e incrédulo. Términos que a veces usamos de una manera tan fácil, y podemos llamar a cualquier persona creyente y también a cualquier persona la podemos llamar incrédula, pero son 2 términos que en la realidad de tu vida o en la de cualquier persona allá afuera van a determinar su eternidad. Estas 2 personas, Judas y Santiago, eran incrédulos. Y lo podemos ver en Mateo 13 y en Juan 7, pero algo sucedió. La Escritura nos da un indicio de lo que pudo haber sucedido, y vamos a ir a 1 Corintios 15, del 4 al 9. Eso lo está hablando Pablo, dando su testimonio de qué fue lo que sucedió con él cuando se le apareció el Señor en camino a Damasco. Y dice así, hablando de Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El Jacobo que habla en este pasaje es el hermano de Jesús. Este es un indicio de tal vez cómo fue que sucedió que ellos pasaron de ser ¿qué? Incrédulos a ser creyentes, y no cualquier tipo de creyentes, porque vamos a ver cómo Judas se convierte en el heraldo de defender la fe en Jesucristo. Pero me llama poderosamente la atención cómo acompaña Judas su presentación en la salutación de la carta que él escribe. Judas, verso 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y ahí empieza a describir a quién va dirigida la carta, pero su presentación es: Judas, siervo de Jesucristo. La palabra siervo, la Reina Valera la suavizó un poco, porque la verdadera palabra es esclavo, doulos. Esclavo de Jesucristo. ¿Cómo alguien se vuelve esclavo de una persona en la que no creía? Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede convertir a un incrédulo, a un corazón de piedra, en un corazón de carne, en un creyente. Y la otra referencia que él usa, hermano de Jacobo, está totalmente claro. Estamos identificando totalmente que se está hablando de Judas, el medio hermano de Jesús, esclavo de Jesucristo. Vemos a Judas que ya rindió su vida totalmente al Señor. Ya teniendo claro quién es el autor de la carta, vamos a ver a quién está dirigida. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas.
Y él empieza a hacer una descripción de las personas a quienes escribe esta carta. Y les dice llamados, les dice santificados y les dice guardados. Esta carta no está dirigida a cualquier persona. Y podemos verlo con el primer apelativo que les da, llamados. Y cuando les está diciendo llamados, no está hablando de que va dirigida a todo el que escuche, sino solamente a aquellas personas que han sido llamadas por el Señor. No estamos hablando de ese llamado universal que tenemos nosotros los creyentes a predicar el Evangelio, porque todos tenemos ese llamado universal. A nosotros no nos compete saber quién es escogido y quién no. A nosotros nos compete saber que si predicamos el Evangelio es poder de Dios para salvación, y los que han sido elegidos responderán positivamente a ese llamado. Pero entonces no estamos hablando de esos que llamamos universalmente con el Evangelio, ¿no? Estamos hablando de los que responden a ese llamado, es decir, a los que escucharon el llamado de Dios, el llamado irresistible. A esas personas es que se está dirigiendo Judas. Un llamado irresistible que ninguno de los que son verdaderos creyentes puede resistir. Por eso es tan importante comprender que el Evangelio nos va a traer problemas. El Evangelio va a traer situaciones adversas como las que les hablaba ahorita. Tal vez tú y yo vamos a ser ese soldado montado en ese poste, arreglando las comunicaciones entre un mundo caído con el Señor. Ese es el Evangelio. El Evangelio es el ministerio de la reconciliación, porque la comunicación del hombre con Dios está rota. Y tal vez nosotros allá arriba, tratando de arreglar las comunicaciones de los seres humanos con Dios a través del Evangelio, que es lo único que decodifica la comunicación de Dios con el hombre, tal vez allá arriba nos van a dar bala, van a haber explosiones y de todo. Pero yo prefiero servirle al Señor que a todo el ejército del mundo. Y lo impresionante del asunto es que solo una persona que ha sido llamada por Dios recibe y tiene esa actitud, y tiene ese garbo, y tiene esa valentía. Y uno de los mejores ejemplos es Jeremías. Jeremías fue un hombre que, si nosotros como en esta época que se mide, la otra vez hice un comentario en el Face y me decía alguien, muéstreme su fruto, porque ellos comparan el fruto es con un poco de gente en un lugar. Si nosotros midiéramos de esa manera el ministerio de Jeremías, Jeremías fracasó. A Jeremías le prestó atención, creo que solo una persona. Y eso, creo que Baruch, ahí con sus dudas, que era el que le escribía. Porque le predicó a una Jerusalén que no quería prestar atención. Y mientras más predicaba la verdad, la gente decía, este es un espía de Babilonia. Porque él decía, entréguense a Babilonia, que ese es el juicio que el Señor ha decretado. Entréguense, no peleen contra Dios. Fue tan dura la lucha de Jeremías que hay una parte de su escritura, de la escritura, que se llama, o el título que le ponen así, los que le ponen títulos a la Biblia le pusieron el lamento de Jeremías. Y miren lo que dice Jeremías 20, del 7 al 11. Jeremías hablando de ese llamado irresistible. ¿Lo tenemos? Amén. Jeremías 20 del 7 al 11 dice, y le voy a meter la pasión que esto significa: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces y grito, y le digo al pueblo, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Leamos eso nuevamente, eso también es para nosotros, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, mira el propósito que se puso él mismo se puso un propósito: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre.
No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decía, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me perseguían tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías sabía a quién le servía. Y a pesar de que pasó por ese momento difícil de tratar de dejar de hacer su labor, Pablo decía, y yo creo que lo sintió también Jeremías: ¡ay de mí si no predicase el Evangelio! ¡Ay de mí! Y ese es el fuego que siente cada verdadero creyente, que aunque vienen problemas y adversidad y vicisitudes y situaciones, no podemos dejar de hablar la verdad. Amén. No podemos dejar de predicar el Evangelio. Hemos sido llamados por Él a ese tipo de personas, a esa estirpe de personas, es a las que les escribe Judas. No a todos los pelaganos que pasan adelante y dicen yo creo en Jesús y no es verdad, porque a la primera oportunidad que tienen depresión venden sus principios. Así es. A esas personas no se refiere Judas, a los llamados, a los que escuchan más fuerte la voz de Dios que la voz del mundo. Pero no solo se quedan con llamados, sino les llama también santificados. Ahora, con santificados, los mejores textos griegos no dicen santificados. Los más antiguos no dicen santificados, dicen amados. ¿Cómo así amados? Amados se refiere a las personas que por el puro afecto de su voluntad Dios decidió amar. No porque vio algo en ellos, no porque vio algo maravilloso, no porque seas un campeón. No. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Habla de un plan de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Se le conoce a este pasaje como el hilo de oro de la salvación. Nadie cae de las manos de Dios. Desde antes de la eternidad fuimos conocidos por Él, y ser conocidos significa ser amados. La palabra conocer en las Escrituras, cuando se habla de que José no conoció a María, significa que no han tenido relaciones íntimas y maritales. Significa, y en esa época una relación íntima era una relación marital y ameritaba tener una comunión de amor, no como ahora. Eso es lo que significa la palabra en las Escrituras, de conocer. El Señor nos ha amado íntimamente, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Nos ama íntimamente porque de su puro y hermoso y incomprensible amor nos decidió amar. No porque seamos mejores que los que están afuera, porque no somos mejores que los que están afuera, somos iguales por su gracia, por su misericordia, que más adelante vamos a ver esa palabra, por su amor. A eso se refiere la palabra amados. Ahora, no dejemos de lado santificados. No dejemos de lado y toquemos el término santificados. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra salvación tiene una razón, y es la gracia de Dios. Pero tiene también un propósito. Y el propósito de que para el cual fuimos salvos es para ser santos.
El Señor no te salvó a ti, ni me salvó a mí con la idea absurda que ahorita pulula de que el Señor murió en la cruz para que tengamos más finanzas, o para que tengamos más personas a nuestro cargo, o para que se ensanche nuestro territorio terrenal. No, el propósito de la muerte y resurrección de Cristo no solamente fue salvarnos, sino que la salvación tiene un propósito: que seamos como Cristo, que seamos santos. A eso se refiere la santificación, y no podemos dejarla de lado, porque una persona que verdaderamente nació de nuevo no es igual. Pero también hay otro poderoso término que el Señor, que el Espíritu Santo le da para que use Judas en esta carta. Y el término es guardados en Jesucristo. Y me encontré con que la palabra guardados es de gran énfasis en esta carta. Encontré que está en el verso 1, donde dice son guardados en Jesucristo. En el verso 6, parte A dice los ángeles que no guardaron, hablando de los ángeles caídos. En el verso 6, parte B dice los ha guardado bajo prisiones eternas para el juicio de Dios. Miren la importancia de guardar o de ser guardados. El verso 21 dice conservados en el amor de Dios. Y en el verso 24 dice aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Es un énfasis maravilloso. Y sobre todo el verso 24, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Es por esa razón que la iglesia no debe temer. La iglesia solo debe temer a uno, quizás su Señor. El mismo Señor Jesús le dijo a sus apóstoles: no teman al que lastime la carne, teman al que puede enviar a todo el ser al infierno, y ese es nuestro Dios. Es imposible que un soldado sepa a quién temer y no lo sepa la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo le teme a un Dios que es poderoso en guardarlos sin caída. Amén. Esas son las personas a las cuales está dirigida la carta de Judas. Es decir, que esta carta no es para todo el mundo. Esta carta es para creyentes. Amén. Así es. Y por esa razón, la palabra creyentes, con esta explicación que nos ha dado las Escrituras, nos podemos dar cuenta que el creyente no es cualquier cosa. El creyente solo se puede denominar creyente por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Y le dice Judas a esos lectores, a esos destinatarios: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Casi siempre las salutaciones de las cartas son gracia y paz. Aquí la cambian, de hecho la de Efesios era gracia y paz. Pero aquí el saludo es misericordia y paz, y le añade algo más: y amor. Viendo lo vital que es para el creyente comprender, si es que pudiésemos comprender de alguna manera el amor de Dios, porque el amor de Dios es incomprensible, más bien que lo tengamos presente en nuestra vida todo el tiempo, la manera en que Dios nos ama. Misericordia, uno podría decir, es muy parecida a la gracia. Hablemoslo de esta manera: la misericordia es que Dios no me da lo que merezco, mientras que la gracia es que Dios me da lo que no merezco. Ahí podemos ver la diferencia entre las dos. Ahora, las dos suceden, son tan unidas. Hay pasajes donde aparecen juntas en muchos lugares, que no podríamos decir cuál ocurre primero que la otra. No son tan unidas la gracia y la misericordia. Estamos aquí sentados estudiando en las Escrituras y gozándonos, cantando, diciendo que el Señor es lo mejor, porque el Señor no nos dio lo que merecíamos, y que era el castigo al pecado, pero también nos dio lo que no merecíamos, que era la salvación, que es ser justificados en la persona del Señor Jesucristo. Y la palabra maravillosa, paz, porque un verdadero creyente, una persona que ha
experimentado la redención, que ha experimentado la regeneración, el mundo se le puede estar viniendo encima, pero ¿saben qué tiene? Paz. Amén. El profeta decía, aunque en las viñas no haya fruto, ni en los corrales haya ganado, y el mundo entero se venga encima, yo con todo me alegraré en el Dios de mi salvación. Ese es el creyente. El creyente es el que sabe que Dios lo protege, que ha tenido misericordia de él, que le ama. No sabe por qué lo ama, pero lo ama. Y por ello tiene paz. A estas personas está dirigida la carta. Verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros a vosotros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Lo primero es que Él se une a los que les escribe, les dice, amados, por la gran solicitud que tengo de escribiros acerca de nuestra común salvación. Vuelve y reitera, ¿a quién está escribiendo? A creyentes, a personas salvas, a hermanos en la fe. Pero él dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros. Judas tenía planeado escribirle a los creyentes ya hace rato, quería escribirles, y de hecho, cuando habla de nuestra común salvación, él quería escribir algo que edificara la iglesia y la fortaleciera en los principios cristianos. Tal vez quería enseñarles de cristología, tal vez quería enseñarles de los atributos de Dios, tal vez quería dar un seminario de teología sistemática, cualquiera de estas dimensiones de la fe cristiana, de la doctrina apostólica. Pero él dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El Espíritu Santo le cambió el plan a Judas en el énfasis de la carta. Hay un problema en la iglesia en la época de Judas, y Judas, sensible al Espíritu de Dios, comprende que hay un problema, y a su solicitud de escribirle a la iglesia le añade la guía del Espíritu Santo. Hay un problema grande en la iglesia, y ese problema es uno solo: la apostasía. El problema que está creciendo al interior de la iglesia, y escúchenme bien lo que digo, al interior de la iglesia, porque este problema es un problema al interior de la iglesia, era la apostasía. ¿Pero qué es la apostasía? Porque muchos hemos escuchado eso, hemos escuchado el término apostasía, pero ¿qué es en verdad la apostasía? La apostasía en una persona es esto: alguien que, conociendo la verdad del Evangelio, voluntariamente se aparta de ella y la niega. Apartarse de la fe, de la doctrina de los apóstoles, era en aquella época una situación que hasta ahora estaba despertándose, porque obviamente el Evangelio hasta ahora se estaba estableciendo. Hasta ahora se estaban difundiendo las cartas que estaban escribiendo los apóstoles. Hasta ahora la gente se estaba familiarizando y se estaban captando. Los discípulos de Jesús estaban creciendo. Pero conforme desde el mismo principio en que la iglesia empezó a predicar la doctrina de los apóstoles, al interior de la iglesia también creció la cizaña. Y empezaron a haber personas que empezaron unos a desertar del Evangelio y otros a cambiar el Evangelio. Porque hay apóstatas que se van, pero otros apóstatas que siguen disfrazados dentro. Pero hablemos de los términos bíblicos para hablar de la apostasía. Hebreos capítulo 6 del 4 al 8 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio,
porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Muchos han dado una mala interpretación a este pasaje y han dicho que este pasaje refuerza la idea de que la salvación se pierde, porque habla de los que una vez gustaron del don celestial. Pero el mismo pasaje habla de algo y dice, pone una metáfora, y es la de la tierra. Dice, la tierra que recibe agua y recibe los elementos naturales de las que la ha provisto el Señor para dar fruto, y la tierra da fruto. Esa evidencia de que la tierra da fruto evidencia que esa es buena tierra y va a ser bendecida. Pero una tierra que recibe lo mismo que la anterior y no da fruto, con su respuesta de no dar fruto, evidencia que es una mala tierra. En ese orden de ideas, nosotros no podemos notar quién es verdaderamente cristiano hasta que da fruto. Y vuelvo y repito, no el fruto carismático, de multitudes y de todo esto. Hablamos de frutos dignos de arrepentimiento. Hablamos del fruto del Espíritu Santo. Esa clase de frutos sí tiene un respaldo escritural. Y para que ustedes se den cuenta, para poder retratar lo que les estoy diciendo, porque en esta época hemos sido a veces apresurados en decir que una persona es creyente, o apresurados para decir que una persona no es creyente. De hecho, les aclaro, no hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Este es un ejemplo contemporáneo de lo que es la apostasía. A mediados del siglo XX hubo 2 evangelistas dotados que entraron en la escena en los Estados Unidos. Uno aún está vigente, que es Billy Graham, y el otro fue Charles Templeton. Ellos, junto a Torrey Johnson, fueron quienes fundaron Jóvenes para Cristo. Y sin duda, Charles Templeton era el predicador más dotado de los gemelos de oro, pues así llamaban a Graham y a Templeton. Inteligente, eficaz, elocuente, atractivo físicamente, orador brillante y persuasivo, eran solo algunos de los apelativos que le daban a Charlie. En 1946, la Asociación Nacional Evangélica le dio un premio en honor porque era el hombre mejor usado por Dios. Realmente oscureció a Billy Graham con su capacidad oratoria. Ellos dos se fueron una vez de gira por toda Europa y predicaron en Inglaterra, Escocia, Suecia, Irlanda, y alternaban el púlpito predicándoles a miles de jóvenes. Templeton en 1950 llegó a los canales más populares de la época, CBS y NBC, y tuvo un programa de televisión. Desde allí predicó a multitudes, predicó a 20.000 personas por noche en una jornada evangelística que lo llevó por todos los Estados Unidos. Predicó en rallies con miles de jóvenes como asistentes. Se convirtió en pastor, plantador de iglesias, fue al seminario de Princeton, se volvió evangelista para la iglesia presbiteriana, tuvo un ministerio de predicación magnífico en la Universidad de Yale. Era incansable y trabajador. Pero en 1957 Charles Templeton se declaró a sí mismo agnóstico. Rechazó la Biblia y rechazó a Cristo. Dijo que la firmeza de ese rechazo provino de haber leído a Thomas Paine. En 10 días leyó a Voltaire, a Rousseau, a Aldous Huxley y a Hume. Y al final de esos 10 días dejó el ministerio. Con $1.600 en su bolsillo, regresó a Canadá y fue periodista. Luego incursionó en la política y era tan brillante que no pasó mucho tiempo para que se volviera el primer ministro de Canadá. 1957 fue el año en que entró en la oscuridad eterna de la apostasía al blasfemar el nombre de Cristo. Todo el mundo pensaba que iba a volcar el mundo con el Evangelio. Sin embargo, Templeton terminó abandonando la fe cristiana, llegando a ser un ateo. Murió en el año de 2001, a la edad de 86 años, poco después de haber escrito uno de los libros más desgarradores que se ha publicado. Adiós
a Dios. Despedida a Dios. Templeton murió siendo un apóstata. Uno, con ejemplos como estos, uno se puede aterrar. Pero ¿saben? Estos ejemplos son evidentes. Pero ¿y qué de aquellos que siguen dentro sin ser de los nuestros? Y desde adentro cambian el Evangelio y sutilmente niegan el nombre de Jesucristo. La carta de Judas está dividida en 3 partes claves. La primera de hoy, que era la ocasión de la carta, es del verso 1 al verso 3. Y hoy la hemos aclarado. La próxima vez vamos a abordar del capítulo 4 al 16, que relata los acontecimientos relacionados con la apostasía. Todos los acontecimientos relacionados con la apostasía. Y del verso 17 al verso 25 vamos a hablar de los deberes de los creyentes en el tiempo de la apostasía. La carta de Judas es una carta brillante, donde al creyente lo establece en un momento definitivo, donde le dice que no ha sido en esta época, sino que viene desde todas las épocas, y también le muestra claramente su responsabilidad ante tal peligro. Los sucesos que relata Judas habla de una apostasía que se ha presentado siempre, porque habla de la apostasía de los ángeles. Habla de la apostasía relacionada en el Antiguo Testamento y habla de la apostasía en los creyentes de esa época. La apostasía siempre ha estado presente. Pablo nos dice en sus cartas que antes, o más bien, que en los últimos tiempos se manifestará la apostasía. Y nosotros estamos en los últimos tiempos. Acuérdense que fueron inaugurados con el nacimiento del Señor Jesucristo en los últimos tiempos. Y era de ahí. Pero Él no solo establece el problema, sino que da un consejo inmediatamente en el verso 3. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nuestra fe tiene una base, y esa base es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero la fe en el Señor Jesucristo nosotros la entendemos en detalle con la doctrina de los apóstoles, con la Escritura, el cumplimiento del Antiguo Testamento y todo lo relacionado con el Nuevo Testamento. O sea que nuestra fe es doctrina. Y cuando dice Judas que contendamos ardientemente por nuestra fe, está diciendo que contendamos ardientemente por la fe bíblica. Amén. Que contendamos ardientemente por la verdad de las Escrituras. Para hacer este estudio leí varios comentarios y algunos solo exaltan el hecho de que contender ardientemente por la fe es de manera tranquila y apaciguada hablar a las personas de la verdad. Eso no es lo que yo veo en el pasaje. Con el perdón de algunos comentaristas, eso no es lo que yo veo en el pasaje. El pasaje está conectado y dice: los exhorto a que contiendan ardientemente. O sea, hay 3 conectores allí. La persona que le da esa interpretación a ese pasaje, no sé qué está leyendo a Corín Tellado, pero no está leyendo las Escrituras. Aquí dice las Escrituras que los está exhortando a que contiendan ardientemente, y les dice por qué: por la fe. Hermanos, las predicaciones blandas endurecen corazones. La predicación con la autoridad de las Escrituras, que siempre es imperativa, quebranta el alma humana. Y si usé un ejemplo como el de Joe Templeton,
quedaría debiéndole al Señor si no usa un ejemplo positivo y de fe para defender ardientemente nuestra doctrina. Se nos ha confiado a la iglesia la verdad y por ello debemos proclamarla y difundirla. Esa es una de las formas de contender por nuestra fe. Mantenernos pasivos y sin acción alguna ante la promulgación de herejías y cultos extraños es una acción completamente contraria a contender. Así es. Así es. Nosotros no podemos estar presentes ante el que un predicador hable de doctrina fundamental y la tuerza, y nosotros estar en una silla sin decir nada. En el año 156, el obispo de Esmirna, Policarpo, discípulo de Juan, del apóstol Juan, ya estaba muy viejito. Esto sucedió durante el reinado de Marco Aurelio, y el procónsul Cuartus, que era el que representaba al César Marco Aurelio, le advirtió a Policarpo que si él no se retractaba de su fe, lo iba a encarcelar, y que si él seguía difundiendo ese veneno llamado evangelio, lo iba a matar. A él lo arrestaron. Como representante del emperador Cuartus, lo llevó ante la arena pública, un escenario de miles de personas. En sus gradas habían tanto judíos como paganos que estaban en contra del evangelio y odiaban a ese anciano. Y le volvieron a decir públicamente a Policarpo: Policarpo, retráctate de tu fe. Y usaron dos palabras, dijeron: di solamente Kaiser Kyrios, que significa César es Señor. Él dijo: no lo voy a hacer, porque Jesús es Kyrios, Jesús es mi Señor. Amén. Por esa declaración le llamaron ateo, porque recuerden que para los romanos el César era ¿qué? Dios. Ateo. Lo impresionante es que aún en esta época a los que están decapitando en Oriente los llaman apóstatas, porque apostatan de supuestamente la verdadera fe. A él lo llamaron ateo. Y por segunda vez le dijo Cuartus, porque no quería echarse encima el hecho de matar a un anciano casi de 90 y pico de años. No se quería echar encima esa responsabilidad. Dijo: no lo quieras decir. Digo: mire, si usted no renuncia a su fe, lo voy a quemar. Lo voy a amarrar a ese palo y lo voy a quemar. Y Policarpo ya dejó la diplomacia y le dijo: usted me va a quemar en ese palo, y ese fuego arderá solamente una hora, y estaré con mi Señor. Pero el fuego que arderá en usted será eterno, porque está dándole la espalda a su Salvador. Finalmente sucedió algo, no lo pudieron quemar. El fuego no quería quemar a Policarpo, y el verdugo que quería quemar a Policarpo, frustrado porque no lo podía quemar, él amarrado ahí, no quemaba. El verdugo tomó un cuchillo y se lo atravesó en el corazón, y Policarpo murió. Policarpo hizo famosa una frase: sé un hombre. Frase que redundó desde el siglo 156 después de Cristo hasta el siglo XVI en Oxford, Inglaterra, donde fueron arrestados Latimer y Wycliffe y fueron condenados a morir en la hoguera. Y mientras estaban quemando y se chamuscaba su piel, el uno al otro le decía las palabras de Policarpo: Wycliffe, sé un hombre. Latimer, sé un hombre. No negaron su fe. Ese es el tema de Judas. Policarpo, y con eso terminamos hoy. Policarpo dijo algo. Le dijo a Cuartus:
¿Cómo he de negar yo a Cristo? Durante 86 años le he servido, dijo él. Y durante esos 86 años, mi Señor Jesús nunca me abandonó. ¿Por qué yo he de darle la espalda a Él? Policarpo sabía exactamente a qué Dios servía. Policarpo no se bajó de ese poste, no se bajó y hizo la tarea de conectar a las personas que quieran escuchar el mensaje de salvación. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Hermanos, un falso evangelio da a luz falsos creyentes. Y por esa razón debemos predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los frutos de esos verdaderos creyentes serán evidentes. No serán de 1 o de 2 años. No serán estrellas fugaces como Templeton. Serán personas que perseverarán hasta el final. La apostasía en la época de Judas era un acontecimiento que estaba hasta ahora creciendo. En nuestros tiempos la apostasía es una dura realidad que se multiplica cada día. Sería un pecado imperdonable de parte de nosotros callar la verdad. No callemos la verdad.